traspaso efectivo de las Malvinas a la Argentina, si se hacía evidente que los malvinenses consideraban tal acuerdo como satisfactorio para sus propios intereses. Esta oposición entonces se constituyó a partir de ahí, digamos, en uno de los obstáculos realmente insalvables que limitó los resultados de las negociaciones. En el año 1971 se firma entre ambos gobiernos el llamado Acuerdo de Comunicaciones, una declaración conjunta relacionada con las comunicaciones y el movimiento de personas entre el territorio nacional y las islas. En virtud de ese acuerdo, la Fuerza Aérea construyó una pista de aterrizaje en Puerto Stanley, se comenzaron a realizar 2 vuelos semanales a través de líneas aéreas del Estado. También se permitió, digamos, que niños y jóvenes malvinenses pudiesen recibir educación en instituciones de nivel primario, secundario y hasta universitario. Y como dice la historiografía, en realidad este acuerdo no era más que un paliativo. Un paliativo cuyo esfuerzo quedaba a cargo de la Argentina, que por cierto lo aceptaba como una obligación que debía cumplir hacia una porción de su propio territorio, pero la cuestión de fondo seguía siendo escamoteada por Gran Bretaña, que acentuaba la dureza de su posición, ¿no? Y tal es así que en el año 1973 la ONU aprueba la resolución 3160, que declaró la necesidad de acelerar estas negociaciones previstas por la resolución 2065 para arribar a una solución pacífica. Y allí la ONU reconocía los esfuerzos que había llevado adelante el gobierno argentino para facilitar este proceso de descolonización y promover el bienestar de la población sobre las islas. Y en este sentido me parece que el hecho de que no se reconociera la misma actitud por parte del gobierno británico también habla a las claras del claro compromiso de Argentina con las negociaciones. Es decir, educación, comunicaciones, combustibles, sanidad y otros servicios eran proporcionados por la Argentina en un duro esfuerzo que demostraba su buena voluntad de proseguir las negociaciones, al tiempo que el gobierno británico dilataba estas negociaciones con argucias diplomáticas que contravenían las resoluciones de la ONU. En el año 1976, la ONU aprueba la resolución 3149, en virtud de la cual volvió a reconocer los continuos esfuerzos de la Argentina y se instó a ambos gobiernos a acelerar las negociaciones. Y la nota particular de esta resolución es que tendía a evitar la adopción de decisiones que significaran la introducción de modificaciones unilaterales en el proceso recomendado en las resoluciones adoptadas con anterioridad. Modificaciones unilaterales. Creo que el contenido de la resolución revela que tras un periodo de gradual incremento de la tensión política y diplomática por las dilaciones impuestas por Gran Bretaña, existía una clara preocupación en el ámbito internacional por la posibilidad de que el gobierno argentino decidiera entonces optar por la acción militar para recuperar las tierras, ¿no? Es decir, creo que ya era una preocupación a las claras existente en la ONU, bueno, en la fecha de 1976, ¿no? Para terminar, digamos, algunas reflexiones finales. El reclamo sigue vigente. Por esta razón no queremos terminar sin antes dejar brevemente asentados los argumentos y antecedentes que fundamentan la posición argentina, los mismos que han sido reclamados y que continúan siendo reclamados desde el año 1833. Y aquí me tomo del atrevimiento de recuperar algunos principios que fueron destacados en un informe que elaboró en el año 1968 la Academia Nacional de la Historia, fundamentando la soberanía argentina sobre las islas, y son una serie de puntos, ¿no?, que retoman mucho de lo que he estado hablando, digamos, acerca de cuáles son jurídicamente los pactos que reclama Argentina, ¿no?, y los hechos históricos sobre los cuales funda esta posición. En primer lugar, es indiscutible la soberanía española sobre las islas
derivada de la concesión pontificia y del Tratado de Tordesillas, con la consecuente ocupación de territorios en el Atlántico Meridional. Inglaterra reconoció esta soberanía al comprometerse a no navegar ni comerciar en los mares del sur por el Pacto de Utrecht en 1703. En segunda instancia, la posesión efectiva de Puerto Soledad desde 1767 hasta 1811, la cual a partir de 1774 fue una ocupación exclusiva de todo el archipiélago, acreditada mediante múltiples actos de soberanía y confirmada por la aceptación de todas las naciones europeas. En tercer lugar, el compromiso de la corona británica de evacuar Puerto Egmont, como lo hizo en el año 1774, y el acuerdo firmado con España en 1790, prohibiendo cualquier establecimiento en las costas orientales y occidentales de América del Sur y en las islas adyacentes. En cuarto lugar, la continuidad jurídica de la República Argentina con respecto a todos los derechos y obligaciones heredados de España. En quinto y última instancia, la ocupación pacífica y exclusiva del archipiélago por la Argentina desde 1820 hasta el 2 de enero de 1833, en que sus autoridades fueron desalojadas por la Argentina. Eso. Gracias. ¿Quiere hacer alguna pregunta? Es cierto la acción del gaucho Rivero. El gaucho Rivero. No, la verdad que no. Se dice que el gaucho Rivero atacó a las trasladas. Ingleses cuando tomaron justamente posesión de la isla en 1833. Fue posterior eso, ¿no? Claro, Sí, fue posterior. un grupo de gauchos. Sí, fue cuando ya se había ido Pinedo. Era Antonio Rivero y... Sí, después en realidad tampoco lo juzgaron, ¿no? Es decir, había quedado, creo que había sido capataz de Bernet Juan Simón, si mal no recuerdo, y bueno, hubo ahí una especie de sublevación, ¿sí?, con los gauchos, pero en realidad no existía todavía una autoridad constituida, ¿sí? Ya no existía de parte del gobierno argentino y todavía tampoco por parte del gobierno inglés. Así que después tampoco se lo juzgó. Pero sí, ahora que lo recuerdo, sí, los libros hablan de eso. Pero fue posterior a la usurpación británica, y después del 2 de enero del 33. Justamente defendiendo la soberanía territorial. Sí, se dice que también tenían sus intereses políticos y personales, económicos, pero bueno. Sí. Digamos, la acción de Pinedo también es bastante interesante, ¿no? Porque Rosas le da instrucciones de defender hasta las últimas consecuencias la posición. Y de hecho, cuando llega a Onslow, Puerto Soledad, Pinedo inclusive libera a los rebeldes que habían asesinado a Mesquilier, les entrega armas. Parece que tiene el propósito efectivamente de defender la posición. Y al otro día, sin embargo, los ingleses entran y no se disparan ni una sola bala, ¿no? Y bueno, Pinedo se va, ¿no? Después sí fue juzgado y de hecho lo expulsan de la Marina. Claro, también, digamos, la posición de fuerza no era la misma, ¿no? La decisión de los ingleses de recuperar las islas se da en un momento en el cual, bueno, la Argentina estaba en una situación bastante caótica, bastante, digamos, indefensa ante la posibilidad de hacer frente a Gran Bretaña. La trampista de Rosas. Sí. Que por la... Claro, no se puede regalar ni ceder un territorio que no es propio. En el caso de Rosas, no puede negociar, Claro. cediendo. Sí, es bastante interesante. En realidad los historiadores que en cierta forma demonizaron a Rosas, como que vieron en eso una especie de vende patria, ¿no?
bueno, los revisionistas que se encargaron de recuperar la figura de Rosa dijeron todo lo que esto que dice usted de la camioneta. O sea, no se puede dar algo que Claro, sí. Sí, una posición interesante. No sé quién más quería hacer una pregunta. Bueno, la verdad que... Si los reclamos argentinos terminaron en el 38 y empezaron nuevamente con la ONU, o a finales del siglo XIX, principios del XX, también hubo reclamos por parte de Argentina. La verdad es que en lo que he leído, así reclamos formales de tipo diplomático, no encontré. Hay sí en 1888, cuando la Argentina, el Instituto Geográfico Nacional decide incluir a las islas en lo que es el mapa del territorio argentino, y allí nuevamente comienzan los reclamos diplomáticos y, bueno, digamos, la negativa de Gran Bretaña de aceptar esto, pero no. Hay algunas posiciones, digamos, Alfredo Palacios a favor de las Islas Malvinas, digamos, una posición, digamos, pro-argentina, pro-nacional, como que vuelve a poner sobre el tapete a principios del siglo XX la cuestión de la soberanía argentina sobre las islas, pero bueno, a mí en este caso me interesó destacar digamos, cómo se había planteado el reclamo de la soberanía argentina sobre la ONU, ¿no? Que de hecho creo que a partir de 1960 es el organismo que insta a Gran Bretaña y Argentina a entablar negociaciones serias, ¿no?, en el asunto de la soberanía sobre las islas. discúlpenme, ¿sabe qué pasa? En la época de 1880, nuestros gobiernos eran de tendencia andrógena, no se olviden. Sí, El pacto de Roca-Rossi, el pacto, una serie de cosas que lógicamente y beneficiaban relaciones formales con Gran Bretaña, desde el punto de vista económico. Sí. De todos modos, Por eso hubo facilidad en ese aspecto. pero todo lo que fue la gente de Forja, todo lo que fue, incluso si damos un repaso por la literatura, ¿no? Todo lo que hay sobre Malvinas, en la recopilación de Ágata, la esposa de Emilio Breda, sobre nuestros poetas en las Malvinas, y es constante la presencia en la literatura argentina de la defensa de las Malvinas y de Malvinas como esta herida abierta. Sí. Y eso se transmite también, aparte de algunos hechos como el desembarco Cóndor y uno de los hechos que fueron una reafirmación ante el mundo. Si bien no era del gobierno argentino, evidentemente había un guiño que permitió hacer esto, ¿no? Sí, creo que, bueno, como dice usted, siempre fue una herida abierta, siempre fue una causa nacional, ¿no? Algo en lo cual todos fuimos educados en esta idea de que las Malvinas son argentinas y que fueron expropiadas, y que es una causa nacional, una causa que aglutina a los argentinos, ¿no? El reclamo por la soberanía. Bueno, queremos agradecer de verdad el testimonio de una profesional realmente joven, ¿sí? Y un aprendizaje para todos nosotros. Esperamos con la aprobación justamente de la licenciada poder contar con estas presentaciones para poder exponerlas después a través de la página web, del sitio web, al igual que la de Comodoro Bien. Y bueno, hacemos con un pequeño homenaje, reconocimiento, entrega de este diploma por su gran testimonio y de verdad agradecerte nuevamente con un aplauso. No, gracias.